7:15, 19:15. Vamos a comenzar, como todos los viernes, con la jornada de hoy. En el marco de un ciclo que lleva ya para nosotros aproximadamente 6 meses, en donde desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical nos hemos propuesto hacer lo que entendemos que los partidos políticos deben hacer, que es poner sobre la mesa los temas de interés para la ciudadanía, poder hacer a partir de ellos un buen análisis y poder generar de ese análisis propuestas políticas que nos permitan encontrar las soluciones a las problemáticas de nuestro país. La temática que hoy nos convoca a esta jornada en particular es el nodio y la tentación de la censura, es el título propuesto. Tenemos 3 expositores de lujo. En primer lugar, Guillermo Ignacio, que ha sido presidente de ADEPA, que es actualmente el presidente del Comité Estratégico de ADEPA. Posteriormente, Diego Armesto, que es abogado, es docente de Derecho Constitucional en la UBA y de Derechos Humanos en la Universidad de Palermo, y ha realizado estudios de posgrado en Derechos Humanos en la American University College of Law. Y finalmente, Martín Echevers, que es abogado, tiene un posgrado en Comunicación Institucional y Derecho de las Comunicaciones, y es actualmente, recientemente reelecto, presidente de ADEPA. Sin más prólogo, le voy a dar la palabra a Guillermo Ignacio, agradeciéndole por adelantado a los 3 que estén participando con el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, frente a este auditorio, correligionarios y correligionarias desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, que han hecho de estas reuniones de los viernes un hábito para poner en movimiento una dinámica política que nos permita plantearnos un escenario alternativo para nuestro país. Guillermo, te voy a habilitar la palabra y te agradezco nuevamente tu participación. Bueno, buenas tardes. Realmente es un placer encontrarme en este Zoom y no puedo dejar de señalar en un comienzo una larga relación de amistad con tu padre, Sebastián, con nuestro querido amigo Changi Cáceres, con quien hace 25 años, 26 concretamente, estuvimos compartiendo varios meses en Santa Fe en oportunidad de la Convención Nacional Constituyente, cuando nos habíamos trasladado hasta allá, una delegación de ADEPA, precisamente compuesta por, en ese entonces yo era presidente de la institución, y acompañado por Martín Echevers, quien es el actual presidente de la institución, y encontramos en el Changi, a quien ya conocía, por otro lado, por una cuestión de militancia radical, desde hacía muchos años. Decía, encontramos en el Changi un anfitrión que nos permitió trabajar mucho más cómodamente en aras de la defensa de un principio fundamental para la democracia, como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, mucho se ha debatido sobre el tema de la libertad de expresión y de prensa. Para quienes tenemos una larga militancia en el radicalismo, no siempre ha sido fácil la relación con la prensa, particularmente a partir del derrocamiento de Arturo Illia, el 28 de junio de 1966, donde hubo algunos sectores de prensa o de la prensa que no contribuyeron de la mejor manera al sostenimiento de una democracia muy endeble como era la que existía en Argentina por aquellos años. Más acá en el tiempo, habiendo sido por mi parte integrante del grupo fundador del Movimiento Renovación y Cambio en la quinta sesión electoral, en el año 1972, inicio una relación
muy particular con quien después fuera presidente de la República, en 1983, con Raúl Alfonsín. Y conversamos mucho y discutimos mucho sobre el tema de la relación del gobierno y la prensa, que tampoco era fácil en aquel entonces, pero partiendo de un principio fundamental, que era el respeto absoluto del gobierno encabezado por Raúl Alfonsín hacia todas las instituciones de la República. Recuerdo particularmente cuando en 1985, una charla que tuve con quien era entonces presidente de la República, tuve que tomar una decisión personal. Yo era en ese momento vicepresidente del Comité de Necochea de la Unión Cívica Radical, secretario general en realidad, y terminaba el mandato en 1985 y se me hacía cada vez más difícil el poder separar las aguas entre la militancia y la gestión periodística de un medio que al año siguiente me iba a tocar ya dirigir de pleno al fallecer quien era el director del diario en ese entonces, que era un tío mío, gran profesional de periodismo. Y en la charla que tuvimos con Raúl, donde le comenté, con el presidente Alfonsín, donde le comenté la decisión que tenía que tomar, hablamos de la importancia entonces de contribuir a la democratización también de las instituciones intermedias. En un país donde veníamos de más de 20 años entre dictaduras militares y un breve interregno del 73 al 76, donde lo que menos primó fue el funcionamiento de las instituciones, precisamente. Y a partir de allí continué en ADEPA, en la institución, donde había comenzado a actuar en 1983, hasta el día de hoy, tratando de colaborar con la democracia desde el afianzamiento de las libertades de expresión y de prensa, con la convicción de que es un instituto extrapoder, fuera de los tres poderes formales del Estado, pero que fundamentalmente la ciudadanía se lo ha reservado para sí, el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, para poder precisamente evitar desvíos del poder, señalar lo que está bien y poner el acento fundamentalmente en todo aquello que debe ser corregido o en lo cual no debe insistirse. La relación de la prensa por supuesto vamos a abordar el tema a partir de la existencia de una prensa independiente, como ocurre fundamentalmente en Occidente, en la mayoría de los países donde existen gobiernos democráticos. Sabemos que no es el caso de China o de Rusia, donde son regímenes donde no hay prensa independiente. Tuve oportunidad de visitarlos y conocí las experiencias de lo que significa vivirse en la libertad de prensa. Pero por eso digo que el análisis va exclusivamente a los países donde existen sistemas democráticos de gobierno y de respeto hacia la libertad de prensa. Tampoco ha sido fácil la relación, ni es fácil la relación de la prensa y de los gobiernos, ni debe serla. Y lo señaló muy bien el presidente Alfonsín cuando asistió a nuestra comida de camaradería al cumplir ADEPA 25 años de existencia en 1987. Recuerdo el concepto, no las palabras textuales de Alfonsín, pero señaló que nada peor que un presidente yendo a una institución que nucleaba el medio de prensa a agradecer, ni tampoco debía la prensa agradecer al gobierno alguno. La función de cada sector está perfectamente delimitada. El Estado a través de sus tres poderes gobernando, y la prensa, como dije hace unos instantes,
siendo la voz o la intermediación de la ciudadanía. Por supuesto que mucho ha cambiado desde la época del gobierno del presidente Alfonsín a la fecha en materia de comunicación, dado que en aquel entonces no existía la Internet, que hace su irrupción en el año 1996. Y esto comienza a generar un cambio trascendente dentro de lo que llamamos el ecosistema de las comunicaciones. Por un lado, se permite la Internet generar una mayor pluralidad en las voces, contribuye a una democratización en la comunicación, pero como todo adelanto fantástico, también tiene sus contrapesos y sus desviaciones. En una simplificación, me gusta repetir que cuando Albert Einstein crea la fisión del átomo, lo buscaba para aplicarlo al terreno de la medicina y al terreno de la paz, y la primera aplicación que tuvo la fisión del átomo fue para la destrucción con la bomba atómica. Pero, bueno, superado esa utilización, no cabe ninguna duda, el avance que tuvo la medicina fue fantástico. Y acá nos pasa algo también similar. O sea, tenemos por un lado la posibilidad de que mucha mayor cantidad de gente actúe, interactúe a través de las redes, a través de las plataformas, pero también está el lado negativo con las noticias falsas o las campañas que a veces tienden a desinformación, y todavía estamos en una etapa realmente en la cual no sabemos cuáles son las consecuencias que todavía puede llegar a tener el uso de la Internet, cuando se está discutiendo qué pasó en la campaña presidencial en la cual triunfó el presidente Trump en los Estados Unidos, si hubo o no injerencia de Rusia en esas elecciones, y qué es lo que puede estar ocurriendo en estos momentos. Pero más allá de que todavía no conocemos los límites de la Internet, que pareciera semejarse al universo, que no conocemos sus límites, lo real es que hasta el momento han sido mucho más positivos los resultados que se han obtenido que los efectos negativos. Y los efectos negativos tienen que ser corregidos por la propia ciudadanía, que es la que ha venido y está utilizando las redes para, como dije hace unos instantes, amplificar sus voces, poder llegar a todas las partes del planeta en una pluralidad que no había conocido la humanidad. El primer paso gigantesco que había tenido la humanidad había sido en 1500, cuando Gutenberg descubre la prensa, pero frente a la multiplicación que genera la Internet, aquel descubrimiento de Gutenberg queda muy limitado. Y es entonces cuando aparecen en distintos sectores, y particularmente en nuestra Argentina, en nuestro querido y maltrecho país, el maltratado país, cuando aparecen por parte de algunos sectores la intención ya no de controlar solamente a los medios tradicionales, sino también de ejercer alguna suerte de control sobre lo que circula por Internet. Un anticipo de lo que podía ser el anuncio del nodio lo tuvimos cuando la ministra de Seguridad, la antropóloga Sabina Frederick, anunció el ciberpatrullaje. En una terminología ya de por sí desafortunada para una democracia,
utilizando lenguaje propio de los sistemas militares. Pero además, de la desafortunada denominación de lo que se pretendía hacer, mucho más desafortunado todavía era la intención final, que era el control de la expresión y por extensión podemos llegar al control del pensamiento. No habían terminado de acallarse los ecos producidos por esta expresión de la ministra de Seguridad, cuando desde la Defensoría, la llamada Defensoría del Público, creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009, a la titular de esta Defensoría, Miriam Levin, anuncia que dentro de la estructura de la Defensoría del Público se iba a crear este organismo llamado el NODIO, compuesto por las palabras no y odio, con la finalidad declamada de observar campañas de desinformación o noticias falsas. Y otra vez volvemos a lo mismo. O sea, en definitiva, lo que se procura es llevar el control de lo que se dice, se expresa, finalmente lo que se piensa, y procurando, por supuesto, el fin no expresado, de promover la autocensura ante el temor de que se lleguen a constituir listados a partir de esa tarea que podría llevar adelante este organismo, que bien podría ser calificado como un organismo de espionaje de la expresión, con la finalidad última, como siempre reitero, atrás de la expresión y de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. En esto estamos, y como siempre desde la institución, y puntualmente a partir de 1983, en que se recupera la democracia en Argentina, alerta frente a los distintos intentos que ha habido, primero de acallar a la prensa, cuando todavía no había aparecido Internet. En la década del 90 hubo diversos intentos por vía legislativa. Los más memoriosos, no podemos dejar de recordar lo que fue llamado una ley Mordaza, que en realidad era un conjunto de 3 leyes que tendían a aplicar una verdadera mordaza sobre el periodismo independiente. Es decir, que nada de esto es novedoso. Estos intentos por acallar primero el periodismo en su versión tradicional, y ahora, además del periodismo tradicional, también a la ciudadanía a través de estos engendros como el anunciado NODIO, responden al intento de control por parte de un gobierno, sin entrar a calificar cuál es el gobierno, pero cuando los gobiernos llevan adelante estos tipos de intentos, no cabe duda que lo que se busca es limitar la pluralidad, contrariamente a lo que siempre se expresa, son finalidades aparentemente nobles, pero atrás de esas finalidades nobles lo que se esconde siempre son otros propósitos absolutamente contrarios a lo que se declama. Y en lugar de procurar la pluralidad, lo que se busca con esto es la hegemonía, el discurso único. Y cuando hablamos de discurso único, expresión única, terminamos en el pensamiento único. Por ello es que nuestra institución, a través de sus distintas comisiones, está permanentemente alerta, y ni bien tuvimos la primera información respecto al intento de creación de este engendro,
nos pronunciamos de inmediato con el acompañamiento de importantes sectores de la sociedad civil, de instituciones, que manifestaron de inmediato su rechazo ante esta instrumentación. He procurado acá, Sebastián, hacer una breve reseña en aras de respeto por el tiempo de los demás expositores y fundamentalmente por la posibilidad más importante de que todos los que participan del Zoom tengan la posibilidad de hacer las preguntas a los distintos invitados de hoy, de los cuales me cuento, porque muchas veces uno se detiene en detalles de una exposición cuando quizá hay inquietudes mucho más importantes por parte de los que participan de una reunión, de un encuentro de esta naturaleza. Nuevamente, yo le agradezco a Sebastián de esta invitación y quedo a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo. Me olvidé mencionar al comienzo que, bueno, como lo he hablado con ustedes y la mayoría de los que están en la sala lo conocen porque participan asiduamente de las jornadas que venimos realizando, la idea es que mientras ustedes van hablando puedan ir formulando preguntas que después yo voy a trasladar de manera verbal, las pueden formular por escrito, para que pueda tener una dinámica y ir acercándose también al interés de los que están participando. Le voy a dar la palabra al segundo expositor, a Diego Ernesto. Diego, te voy a habilitar el micrófono y te agradezco, Guillermo, nuevamente la participación con nosotros. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, creo que Guillermo dijo muchas cosas que iba a decir yo. Parece que se me adelantó, leyó lo que yo iba a estar leyendo. Pero bueno, pasan estas cosas. Prefiero ganarle a Martín ahora alguna cosa que pueda decir él. En primer lugar, gracias. Gracias por el espacio. Y siempre soy una persona que celebra estas reuniones y este espacio para poder debatir y poder expresarnos. Y el título de la actividad que llama No odio y la tentación de la censura, creo que es un poco lo que uno va viendo que está pasando desde hace muchísimos años en nuestro país, ¿no? En estos tiempos existe una constante, bien lo dijo Guillermo con el tema del ciberpatrullaje del Ministerio de Seguridad. Hace un poco tiempo el famoso artículo 72 de la mal llamada reforma judicial, la cláusula Parrilli, donde venía con esto que si un juez se sentía atacado por la prensa podía ir directamente al Consejo de la Magistratura a denunciar al medio. Es decir, siempre estamos en esa postura de querer limitar pareciera de querer limitar la libertad de expresión. Y ahora la Defensoría del Público crea este organismo que se llama No odio, ¿no? Pero en primer lugar vamos a enfocar dónde está ubicada la Defensoría del Público. Y la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual la ubica en el artículo 19 y dentro de sus funciones y misiones establece que es la encargada de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio y televisión. De radio y televisión y demás servicios regulados por la presente ley. En definitiva, la ley nada habla de las tecnologías de la información y de la comunicación, los famosos TIC, nada habla de los contenidos digitales, este organismo que depende del Congreso de la Nación. Entonces, en primer lugar, la primera cuestión que creo que hay que poner una alerta es que el organismo se está excediendo en las facultades establecidas en la creación de la ley que fue esta Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Pero no queda solo en eso. En aquel momento la Defensoría, hace 2 semanas, hizo una actividad para presentar este organismo y donde ella decía que Internet potenció la libertad de expresión de los ciudadanos. Pareciera que, como bien decía Guillermo, ¿no? Es decir, que la Internet, las redes sociales, hizo que la gente participara muchísimo más en la vida pública y prestara algunas opiniones sobre algunas cuestiones que hacen específicamente al funcionamiento del gobierno, porque lo que yo voy a hacer hincapié también es en el objeto del control que tiene el ciudadano a partir de estas herramientas. Y bien lo decía Guillermo, y vuelvo a reiterar, es decir, en el mundo podemos ver cómo las redes sociales funcionan para determinadas cuestiones y para poner el interrogante al funcionario público.
Hay un fallo reciente de la Cámara de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, de la fundación que se llama 91st Amendment contra Trump, donde la justicia de los Estados Unidos le dice al presidente que no puede bloquear en Twitter a los usuarios. Es decir, ¿por qué? Porque es un funcionario público. Entonces, un funcionario público tiene la obligación, le guste o no le guste lo que le digan, de respetar la libertad de expresión. Y hace hincapié sobre la libertad de expresión. Pero continuando con la doméstica, con lo que sucede en Argentina, esta charla que se dio hace 2 semanas, se argumentaba que la libertad de expresión de los ciudadanos por intermedio de Internet contribuyó a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, fomentadas por las lógicas del funcionamiento de las redes sociales, lo que representa un problema para el desarrollo de la vida democrática. Entonces acá vienen las 2 primeras preguntas que yo creo que es importante que nos hagamos. ¿Bajo qué estándares se establece la desinformación o información maliciosa? ¿Qué parámetros se establecieron y cómo cumplen los objetivos este organismo? Los objetivos planteados son de proteger a la ciudadanía de las noticias falsas y maliciosas. Entonces, en definitiva, comenzamos a tener un problema porque no hay una ubicación o cuál es el alcance del concepto de malicioso y de falsa información. La libertad de expresión tiene una estrecha relación con la democracia. Y en esto los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido que la libertad de expresión y la democracia tienen una relación estrecha, indisoluble, esencial y fundamental. La información falsa es un grave problema. Nadie puede negar que existe información falsa, pero tal situación nos lleva a revelar y a entender la importancia que tiene la información y la importancia de contar con canales reales, fidedignos y confiables. Así, Transparencia International hizo algunos planteos sobre el tema de la fake news en épocas de la pandemia. Así, la sociedad civil también entiende que los medios de comunicación, las redes sociales en la actualidad, tienen un potencial asombroso. Por ello, el buen uso de los mismos puede ser una herramienta fundamental para el fortalecimiento institucional y el sistema democrático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pregona constantemente que el debate y la libertad de expresión robustece el sistema democrático. En este orden de ideas, la información falsa, la difusión masiva de rumores, la incitación a la violencia y al caos social, la idea de infundir miedo y otras cuestiones conllevan indefectiblemente a crear un riesgo, y la desinformación del ciudadano afecta derechos fundamentales. Para enfocarnos y seguir en esta cuestión, la información falsa, la desinformación o la propaganda afectan en esta instancia a la democracia. Contaminan el proceso deliberativo y la información recibida. Tornan difícil la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Afecta y contrasta la información veraz con la falsa, para colisionar los espacios públicos de debate o foros de circulación de información de interés público. Por tal situación implica y no habilita a funcionarios u organismo alguno a pretender de esta manera y por estos organismos limitar la libertad de expresión. En 1853, obviamente que es anterior, ya existía una protección a la libertad de expresión. Nos podemos ir allá cuando crea Mariano Moreno la Gaceta de Buenos Aires y habla sobre libertad de expresión y para qué se creó la Gaceta de Buenos Aires. Pero más allá de eso, nuestra Constitución, el artículo 14, establece que todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas sin censura previa. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que la libertad de pensamiento y expresión debe ser entendida como un derecho que comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de todo índole, ratificado indefectiblemente por el fallo Kimmel contra Argentina, también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este orden de idea, el derecho lo tenemos todos de publicar nuestras ideas, por todos los medios disponibles. No existe motivo alguno para censurarlas, ya que la responsabilidad es ulterior. Nadie puede sentirse limitado en su derecho de expresarse libremente. En Kimmel, la Corte Interamericana establece que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Americana prohíbe la censura previa. También prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en una interpretación del artículo 13, me está diciendo que todos tenemos ese derecho. Es decir, ratifica lo expresado en el artículo 14 de la Constitución y en ese sabio entendimiento que tuvieron los convencionales constituyentes de 1994 al incorporar la cláusula del artículo 75, inciso 22, en lo que respecta a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Donde el radicalismo obviamente tiene un gran sustento en cuanto a lo que llevó adelante en esa reforma constitucional de 1994. Es decir, en todo lo concerniente a la libertad de expresión, desde mi punto de vista, el Estado tiene la obligación primaria de la neutralidad, y principalmente la neutralidad sobre Internet y sobre las redes sociales. Todas las personas, grupos, ideas o medios de expresión no pueden ser excluidos del debate público. En esta línea argumental nadie puede negar la importancia que reviste el control democrático en la gestión pública. Pero para no irme tan extenso voy a salir tangencialmente sobre una cuestión que dijo el profesor Damián Loretti en la presentación del observatorio, que él habló no solo de la responsabilidad ulterior, sino de la real malicia. Entonces, ¿cuál es el concepto de la malicia? Y para ello me tengo que ir al año 1964, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el fallo New York Times versus Sullivan, establece el concepto sobre real malicia. El juez William Brennan llega a la conclusión que las garantías constitucionales como regla impiden que un funcionario público sea indemnizado por noticias inexactas o difamatorias en relación al ejercicio de la función, al menos que se pruebe que ésta fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento pleno que todo lo expresado era falso. Y continúa la Corte: la protección de la libertad de expresión en asuntos sobre cuestiones públicas es la garantía constitucional establecida para asegurar el libre intercambio de ideas del cual emanan los cambios sociales y políticas deseadas por el pueblo. Mantener la libre discusión política para lograr que el gobierno responda a la voluntad del pueblo y que se obtenga de cambios por las vías legales, posibilidad esencial para la seguridad de una república. Es un principio fundamental de todo sistema constitucional. Es un preciado privilegio poder expresarse, aunque no siempre sea con gusto, las propias opiniones sobre las instituciones públicas, y ese privilegio debe acordarse no solo para los debates abstractos, sino también frente a la vigorosidad de las ideas. Por eso debemos partir de una adhesión al principio que la discusión sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos. Gregorio Badeni, un gran constitucionalista recientemente fallecido, sostenía que el rol que desempeña la prensa libre en un sistema democrático constitucional difiere sustancialmente del que se le atribuye a un régimen autocrático. Es decir, existe una libertad sin límites con una responsabilidad ulterior. Como colofón, yo quiero decir que en estos tiempos nos obligan a ser responsables. Estamos frente a varios virus. No solo para mí es el virus del coronavirus. Hay algunos virus autoritarios y autocráticos que nos van llevando indefectiblemente a que pongamos en duda el sistema democrático y el sistema constitucional. Porque esto se fortalece a partir de la ignorancia, por los mensajes perjuiciosos, por la incertidumbre, por las falsas noticias, y esto influye al titubeo de la sociedad, pone la alarma y el riesgo a lo colectivo. Es un elemento contraproducente a esta lucha contra estos virus. Pero no podemos olvidar que también la emergencia es otro elemento tentador para la aparición de algunos sesgos autoritarios. Así, la historia enseña que las amenazas más graves a la libertad suelen ocurrir en tiempos de emergencia, cuando los derechos constitucionales son considerados una extravagancia. Y en esta instancia no debemos dejar librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo o de cualquier organismo la libertad de las libertades, como sostenía John Stuart Mill. Pero no solamente quiero hacer una crítica, sino también que creo que es de vital importancia hacer algunas recomendaciones a partir de la concreción de algunos conceptos que se creó en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Convención Europea de Derechos Humanos a partir de la interpretación del artículo 10.1 y punto 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El Estado debe mantener la neutralidad frente a los contenidos que circulan en Internet. No se puede hacer prohibiciones genéricas basadas en términos vagos, ambiguos e ideológicos. Estos son incompatibles con los estándares internacionales de prohibición de la censura previa.
Para quienes difunden intencionalmente noticias falsas, las sanciones deben ser civiles y bajo estándares de probar la real malicia temeraria. El ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades para quien se expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar el derecho de los demás de ejercer esa libertad fundamental. Asimismo, el alcance de los deberes y responsabilidad dependerá de la situación concreta en la que se ejerce tal derecho. El artículo 13 de la Convención Americana establece que tampoco puede existir la censura por el 13.4. Están las prohibiciones por el 13.5. Y el artículo 13.2 de la Convención exige 3 condiciones básicas para limitar el derecho a la libertad de expresión. Una, toda limitación debe ser hecha y definida por ley, es decir, el Congreso de la Nación. 2, las limitaciones deben estar orientadas al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención. Y tercero, la proporcionalidad, es decir, la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr. En conclusión, no odio o cualquier observatorio que a partir de una definición discrecional sobre malicia, desinformación o de la verdad no puede ser argumento para cualquier intento de limitar la libertad de expresión y restringir cualquier otro derecho. Los funcionarios deben estar y deben saber que la Constitución funciona como un freno a esa discrecionalidad y a cualquier atropello. No se puede limitar ningún acto creativo de la inteligencia humana. La libertad de expresión es, en definitiva, parte de la construcción social, de participar en ella y aportar al progreso de la misma. En definitiva, parafraseando al juez Hugo Black, quien dijo que la prensa está al servicio de los gobernados, no de los gobernantes, yo puedo decir hoy que la libertad de expresión es de todos los ciudadanos y los gobernantes no pueden y no deben limitarla. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. La verdad que muy interesante y van apareciendo un montón de preguntas que les voy a trasladar con posterioridad. Le paso la palabra ahora a nuestro tercer expositor, a Martín Echeverres. Martín, está habilitado tu micrófono. Te agradezco también en nombre del Movimiento Nacional de Militancia Radical tu presencia aquí. Gracias a vos, Sebastián. Es un gusto conocerte y también quiero sumarme a Guillermo Ignacio en el saludo a tu padre, a Changi, con el que entablamos una relación de respeto y de amistad a partir de la Convención Constituyente de Santa Fe del año 94, que justamente coincidió con mis primeros pasos en ADEPA de la mano de Willy, o Guillermo, que en ese momento era presidente de la entidad, y lo primero que me tocó, yo tenía en ese momento 25 años, justamente fue acompañarlo a Willy y acompañar a alguien que acaba de nombrar Diego y que me parece también muy oportuno que lo recordemos, porque fue un jurista de la libertad de prensa y fue el asesor legal de ADEPA hasta su fallecimiento hace poco más de un mes, que es Gregorio Badeni, ¿no es cierto? Constitucionalista que, como pocos, se especializó justamente en el estudio doctrinario y jurisprudencial del alcance de la libertad de expresión, digamos que involucra aspectos que tan bien reseñó recién Diego Armesto, y que de alguna manera fueron los que nos pusieron una alarma cuando vimos la presentación de este Instituto Nodio que se dio a conocer la semana pasada. Yo quería quizás remontarme a esos años de la Convención Constituyente, a ese año de la Convención Constituyente de Santa Fe, el 94, cuando recorrimos con Guillermo Ignacio y con otros representantes de ADEPA los pasillos del Paraninfo y de los lugares donde se reunían las comisiones, tanto en Santa Fe como en Paraná. Y allí mismo quizás había un germen de lo que hoy lamentablemente estamos viendo con Nodio y con otras iniciativas, ¿no? Muchas veces lamentablemente desde la política, y sobre todo desde la política cuando está en el poder, está esa tentación de buscar la manera de colonizar, domesticar o de alguna manera controlar lo que dice el periodismo, lo que dicen los medios, que en general los mismos políticos los reivindican cuando están en el llano, porque la verdad es que
lo que suele suceder es que cuando uno está en el llano necesita quizás más imperiosamente el acceso a los medios de comunicación, o en este caso también a las redes sociales y a las plataformas para hacer oír su voz, y en general cuando está en el gobierno tiende a molestarse por las críticas o por los señalamientos o por las informaciones que publica la prensa. Y me acuerdo que en ese momento hicimos un rastrillaje de todos los proyectos que se habían presentado en la convención y que podían de una u otra manera afectar la libertad de prensa. Y habíamos encontrado, yo me imagino que no menos de 10 proyectos que hablaban del derecho a la información veraz. Una especie de tutela no muy bien explicitada, pero sí con un alto grado de voluntarismo que pretendía que un poder, que podía ser seguramente un poder ejecutivo, determinara cuándo una información era veraz y de alguna manera tenía como misión custodiar que la sociedad accediera a información veraz, a partir de algún tipo de penalización contra los medios que no la dieran, o con algún tipo de paternalismo a la hora de determinar quién o no daba información veraz. Yo me preguntaba qué hubiera sucedido si alguien hubiera pretendido, por ejemplo, en los años del 2007 en adelante, cuando se intervino el INDEC y todos los meses se emitían datos falsos, por ejemplo, de la inflación, si alguno en el Ejecutivo entonces hubiera tenido la obligación de determinar si era o no veraz esa información, por ejemplo, cuando un medio publicara lo que consideraba que era la inflación real y no la del INDEC, probablemente lo hubiera sujeto a algún tipo de medida coercitiva o algún tipo de denuncia penal por no publicar información veraz, cuando en realidad la información que estaba publicando el medio era mucho más veraz que la información que publicaba el INDEC en ese momento. O sea, el riesgo que veíamos nosotros es un poco el que reseñó Guillermo y reseñó Diego, ¿no? Que es muy difícil en estas situaciones determinar, ¿y quién es el juez que va a determinar cuándo una información es veraz, cuándo una noticia es una fake news? En la Argentina y en el mundo esto está claramente determinado por los estándares internacionales que también citó el doctor Armesto, ¿no? Tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como nuestra propia Constitución Nacional determinan claramente que el único poder del Estado que puede determinar que una información es falsa y es dañina o genera un perjuicio a un tercero es el Poder Judicial. Entonces, cuando existen iniciativas como estas que pretenden poner bajo la directiva del Estado, ya sea a través del Poder Ejecutivo o aún del Poder Legislativo, son claramente iniciativas inconstitucionales, porque lo que dice nuestra Constitución es que, primero, hay una intangibilidad de la información que se publica que no puede ser previamente censurada o previamente intervenida. Siempre la responsabilidad que se genera es posterior, por eso llamamos las responsabilidades ulteriores. Y en segundo lugar, las escasas restricciones que hay respecto a la censura previa, muy escasas, tienen que ver con cuestiones vinculadas con, por ejemplo, pornografía infantil, con algún tipo de imagen que pueda causar un daño, pero nunca con informaciones u opiniones de tipo de actualidad o política. Y básicamente cuando lo que está involucrado es digamos, la información involucra a algún funcionario público, el espacio del honor también se reduce, y esto hay una extensa jurisprudencia que viene de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que fue tomada por la Corte Suprema de Argentina, que es la doctrina de la real malicia, ¿no es cierto? Está muy claro que cuando el trabajo periodístico se refiere al escrutinio que tenemos sobre la cosa pública o sobre el funcionario público, el espacio de privacidad se reduce y lo que se hace necesario demostrar es la real malicia del medio o del periodista a la hora de brindar una información de interés público que involucra a un funcionario público o a una figura pública. O sea, no basta con que haya cometido un error, debe demostrarse que este error es producto de una notable desafección del periodista por hacer su trabajo o de una real malicia a la hora de publicarlo. Todo esto es una jurisprudencia pacífica que lleva muchos años en la Argentina y que de alguna manera nosotros vimos que el proyecto como el de Nodio buscaba modificarla por vía indirecta, ¿no es cierto? Cuando se establece este instituto que lo que busca es determinar bajo la excusa de que es un debate académico o un análisis teórico, si una información tiene un interés malicioso, si una información puede o no ser o tener componentes de falsedad, y este instituto además es integrado por miembros del Poder Ejecutivo,
y además en este caso con el adicional que se notaba claramente en ese acto de presentación, como nosotros dijimos, que era de un sector político, casi diría de una facción política del partido gobernante muy claramente representada, porque de los que integraron ese panel de presentación, de 6 personas o de 7, 6 eran claramente pertenecientes a un mismo sector político, daba la sensación de que lo que se buscaba no era un análisis teórico de la información que circula en las redes, sino básicamente el objetivo era de alguna manera estigmatizar desde una posición ideológica claramente determinada lo que publicaban los medios críticos. Ya habíamos tenido ejemplos de esto en la anterior gestión gubernamental, digamos, del gobierno kirchnerista, con la creación de otro observatorio que se llamó Contra la Discriminación en la radio y la televisión, pero este Nodio daba un paso más, porque claramente, como dijo el doctor Armesto, se excedía de las facultades que le brinda la ley de medios, que es recibir las denuncias de las audiencias de radio y televisión, y ya se posicionaba en el ámbito de las redes sociales, que es Internet, y que claramente no está incluido en la ley de servicios de comunicación audiovisual, y además, en la propia presentación, que paradójicamente fue luego eliminada. Yo creo que la primera víctima de Nodio fue la propia gacetilla de presentación de Nodio, porque a los 2 días de ser publicada se levantó y uno buscaba en la web esa gacetilla y aparecía página no encontrada. O sea, fueron los propios actores de Nodio los que se autocensuraron a los 2 días de lanzarse. Y después el video de presentación, que también tenía algunas perlitas por varias de estas personalidades que intervinieron en ese acto, también fue borrado de YouTube. O sea que evidentemente había algo culposo allí mismo respecto del interés o de la intención de esta iniciativa. No nos olvidemos que una de las personas que estuvo allí en la presentación fue, por ejemplo, Florencia Santut, que como decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La Plata había reconocido con el Premio a la Libertad de Expresión, por ejemplo, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y a personas, digamos, de ese estilo que claramente están muy reñidas con el ejercicio de la libertad de expresión. Así que, claramente, digamos, por el lado de la ley de medios, esto excedía cualquier posibilidad, digamos, lógica de actuación de una defensoría del público, que además, ustedes no sé si lo saben, pero es una defensoría que tiene un presupuesto muy, muy alto. De hecho, para el año que viene tiene presupuestados más de 220 millones de pesos para una serie de, digamos, de responsabilidades que todavía no están muy bien definidas, y que eso ha generado, bueno, este tipo de reacciones, ¿no? Que empiece a extralimitarse en sus funciones y a pretender erigirse en una especie de monitor de lo que se publica en los medios de comunicación. Esto por un lado. Por el otro, también leímos la creación de Nodio en el contexto de algunas señales de alerta que empezamos a tener, yo diría, en el segundo trimestre de este año, una vez desatada la pandemia, y ahí me sumo también a los conceptos que expresaba Diego respecto de que las situaciones de emergencia muchas veces facilitan las tendencias autoritarias y los intentos de control sobre las opiniones y sobre las libertades, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros denunciamos en el mes de abril de este año, mayo, fue, no sé si ustedes se acuerdan, un intento proveniente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se llamó el ciberpatrullaje, que tenía que ver con la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad interviniera en las expresiones que los ciudadanos comunes hacían en las redes sociales, se supone con el objetivo de verificar si incumplían la cuarentena o si tenían algún tipo de expresión contraria a la cuarentena o al aislamiento. Claramente nosotros señalamos que la intervención estatal sobre las expresiones ciudadanas en redes sociales configuraban una señal de alerta también para la libertad de expresión, y además reducían el espacio, digamos, de libertad individual de manera peligrosa. También lo expresamos con el monitoreo personal que muchas veces habilitan este tipo de aplicaciones, como las de la aplicación Cuidar. Y luego, obviamente, el segundo episodio que nos llamó mucho la atención fue la famosa cláusula Parrilli, en el marco del proyecto de reforma judicial que pretendía que los jueces denunciaran cuando se sentían
presionados o acosados mediáticamente. Obviamente, esto podría incluir cualquier crítica que un periodista hiciera a la labor de un magistrado, que como cualquier funcionario público de cualquiera de los tres poderes, está sujeto al escrutinio público. Ahora, todo esto que un poco intentamos resumir mis predecesores y yo, ¿significa que no pueden cometerse abusos? ¿Significa que en el mundo de las redes sociales no hay riesgos o no hay situaciones peligrosas y hasta condenables? No, claro, las hay y en gran medida son fenómenos que deben ser abordados. Nosotros mismos como ADEPA, hace 2 años cuando explotó el conflicto o el escándalo de Cambridge Analytica y cuando se fue dilucidando el rol que habían tenido, por ejemplo, Facebook en la intervención electoral de Rusia, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos, o también en la campaña del Brexit en Inglaterra, somos absolutamente conscientes que muchas veces este tipo de plataformas pueden ser manipuladas, pueden ser utilizadas por estados o por poderes económicos y pueden distorsionar lo que podría ser una genuina participación individual o ciudadana y llevarla a otros objetivos obviamente perjudiciales e incluso muy nocivos para la democracia. Claro que se tienen que abordar estas cuestiones, claro que es necesario que estas plataformas rindan cuentas, como lo están haciendo ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el Parlamento inglés, cuando se demostró, por ejemplo, que se habían usado 50 millones de cuentas personales cuyos titulares habían entregado sus datos a Facebook, se habían utilizado para ser vendidas y luego de estos manipuladas en aras de una intervención electoral como la de el Brexit o la de la campaña de Trump. Claramente estas cosas suceden, claramente se ven bots o generadores de noticias falsas, usinas que muchas veces son financiadas por países como Rusia, que se emiten desde Macedonia, y son todas situaciones que deben ser abordadas. Ahora, esto es muy diferente a el intento de un Estado a monitorear la información que sus ciudadanos o sus medios de comunicación generan. Obviamente que los medios pueden caer en errores o aún en cuestiones, digamos, dolosas de publicar noticias falsas y deben ser responsables ante eso. Nosotros siempre reivindicamos que los medios de comunicación tienen un editor responsable, que significa básicamente que si alguien se siente afectado, sabe que va a tener que ir a la justicia y va a poder determinar que tal medio o tal periodista publicó una noticia que lo perjudica, que tiene un componente incluso no real o dañoso, y el medio y el periodista van a ser responsables patrimonialmente frente a eso. ¿Qué sucede con las redes? Que muchas veces se amparan en el anonimato o se amparan en este tipo de bots o de robots, que muchas veces es muy difícil determinar quién responde o quién está atrás de ello. Eso es lo que hay que trabajar a nivel regulación, tanto local como internacional. Cuando uno ve, por ejemplo, que en los casos como los de Cambridge Analytica se determinó que hubo, ya comentaba, 50 millones de cuentas falsas, o cuando nos enteramos que Facebook, por propia voluntad, dio de baja algo así como 3.000 millones de cuentas falsas, casi la misma cantidad de cuentas en actividad que tiene hoy Facebook. Se dan cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de fenómenos tecnológicos muy complejos y muy abarcativos que pueden tener, obviamente, y tienen un efecto muy complicado a la hora de, digamos, de intervenir en los procesos de decisión y de discusión democrática. Estos fenómenos obviamente tienen que abordarse y en eso nosotros coincidimos. Creemos que iniciativas como Nodio, lejos de ir en ese sentido, lo que buscan es obturar la libre discusión pública, que para nosotros es el germen de una democracia sólida e intensa como la que queremos tener. Pero me parece importante que podamos compartir las preguntas y las reflexiones de ustedes, así que corto acá y lo abrimos a la intervención de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, muchas gracias, Willy, muchas gracias, Diego. La verdad que impecable, y más allá de que está bueno esto de pasar a la dinámica pregunta y respuesta, dan ganas de seguir escuchando lo que van diciendo porque bueno, nos suman elementos de análisis sobre un tema que es, entendemos, de tremenda importancia para la Argentina y para cualquier país democrático del mundo.